Bien, nos encontramos con el doctor Carlos Julio Manuel Morán, quien ha venido a hacer un recorrido por la provincia de Santa Elena y a fortalecer la campaña de Guillermo Lasso. ¿Cómo ve la campaña de Guillermo Lasso a nivel nacional, Carlos Julio Manuel? La veo muy bien, Alfonso, y muchas gracias por la entrevista. En todos los lados por donde Guillermo Lasso recorre el país, hay una espontánea manifestación del pueblo ecuatoriano por el cambio. Y lo digo porque estoy viendo el día de hoy, por ejemplo, un magnífico recibimiento que ha tenido en la ciudad de Chone. En los últimos días pude ver también la forma estupenda con la que la provincia de Los Ríos lo recibió en Vinces, en Babahoyo, en Quevedo, en Valencia y en otros lados. No hay la menor duda de que el pueblo ecuatoriano quiere un cambio. Yo creo que han sido 10 años que el pueblo ecuatoriano le ha dado la oportunidad a Alianza País para que gobierne y que, para suerte de Alianza País, ha tenido muchísimos años de bonanza y creo que es hora del cambio. ¿Por qué es hora del cambio? Porque en una democracia no se debe hablar de alternabilidad como una posibilidad, sino de alternancia como un imperativo. Entonces yo creo que hay que ir a la alternancia, hay que ir al cambio, y eso es lo que el pueblo ecuatoriano quiere. Yo escucho con bastante sorpresa algunas de las expresiones del candidato oficialista que, por ejemplo, dice que va a subir el bono de solidaridad o de la pobreza a $150, cuando estamos definitivamente en épocas de las vacas flacas. ¿Por qué cuando estábamos en época de las vacas gordas de la bonanza solo se pudo llegar a $50 por persona? Y recordemos que quien propuso el aumento del bono a $50 fue justamente Guillermo Lasso en la campaña anterior. Se propone hacer 350.000 viviendas, más o menos, no recuerdo la cifra exacta, en los próximos 4 años, cuando en 10 años se ha hecho aproximadamente un 10% de esa cantidad de viviendas. Y repito, en los últimos 10 años, que han sido épocas fundamentalmente de bonanza económica, de recursos extraordinarios nunca antes recibidos por el Ecuador. Entonces, ¿cómo se pueden hacer propuestas tan significativas para el próximo periodo presidencial, cuando todos sabemos que definitivamente estos próximos años van a ser años un poco difíciles para la economía ecuatoriana? La contracción que vive el Ecuador desde el año 2015, 2016, continúa en el 2017, el endeudamiento externo es muy alto, tenemos definitivamente problemas a nivel del crecimiento económico y del desempleo, y en esas circunstancias yo no veo cómo alguien pueda proponer subir el bono en la forma como está propuesto, aumentar el gasto para construir vivienda gratuita en los términos que se han venido manifestando. Bien, y además hay una propuesta que nos parece a nosotros desde todo punto de vista una tomadura de pelo y una burla para el joven emprendedor, en la que dicen que se le va a dar $15.000 para emprender su propio negocio y si fracasa se le vuelve a dar los $15.000 nuevamente. Realmente eso nos ha llamado mucho la atención, porque creemos que están haciendo un tipo de campaña como baratillo de ofertas, ¿no? Igual, mi querido doctor, nosotros recorremos el largo y ancho del país y vemos que el clamor de un cambio por la libertad y por recuperar la libertad y la democracia en nuestro país está dado. Y el abanderado es Guillermo Lasso, pero nos preocupa mucho el control electoral. ¿Cómo cree usted que debemos reforzar y cuidar ese voto? ¿Cuáles son sus sugerencias desde su experiencia y punto de vista? Bien, siempre se ha dicho, Alfonso, que las elecciones a veces terminan ganándose en la mesa, al final. Stalin alguna vez dijo que lo importante no son los votos, sino quién los cuenta.
Entonces, definitivamente hemos sabido hace tiempo que el control electoral es fundamental y una buena parte de los recursos de una campaña tienen que guardarse justamente para los últimos días y para el último día, que es el de control electoral. Tenemos aproximadamente unas 45.000 juntas electorales en el país. Debe haber por lo menos un vocal, una persona que represente al partido, creo, en cada mesa, lo cual significa que tenía que haber unas 45.000 personas. Lo ideal sería tener 2 por cada junta, hablemos de 90.000 personas. Estos son temas que estoy seguro los ha venido analizando a fondo la campaña. Yo no soy parte de la campaña de Guillermo Lasso, no estoy en ninguna posición directriz, pero de lo que conozco, de lo que hemos visto en las últimas elecciones, de lo que vimos ahora el 19 de febrero, de personas que entraban y salían del Consejo Nacional Electoral en diferentes ciudades del país, con fundas contentivas de actas, de votos, hasta de padrones electorales, nos lleva a la conclusión de que definitivamente no hubo un control y esperamos que para esta segunda vuelta se haya aprendido la lección por parte de quienes están dirigiendo la campaña y por parte de quienes son responsables particularmente de lo que es control electoral, que es una función fundamental en toda campaña. Sí, bueno, nosotros tenemos conocimiento pleno de que usted es una de las personas que lucha y quiere que el Ecuador retorne a ese estado de derecho, de libertades y la plena democracia que debe existir en el país. Sabemos también de que usted no está dentro del buró de la campaña de Guillermo Lasso, pero sus sugerencias, sus conocimientos y sobre todo su vasta experiencia, sabemos que Guillermo Lasso la sabe escuchar. Bueno, lo importante, Alfonso, es algo que dijiste hace un momento. Esta realmente no es una campaña entre Guillermo Lasso y Lenín Moreno, es un poco más allá. Esta es una campaña por el cambio. Esta es una campaña por el restablecimiento de la libertad y de la democracia, que son bases fundamentales para la prosperidad y el desarrollo de los pueblos. Yo creo que eso es lo que está en juego en esta elección y le ha correspondido a Guillermo Lasso ser el portaestandarte de este cambio. En buena hora, porque es un hombre que tiene probadas capacidades administrativas y a través de su vida profesional ha demostrado eficacia y eficiencia, y eso es algo que se requiere en el Ecuador, justamente por lo que mencionábamos hace un momento, que no estamos en una época de las vacas flacas. Y mire usted que en economía hay que saber y hay que entender que los recursos tienen que manejarse con un criterio de escasez, porque los recursos son escasos en cualquier país, en cualquier economía. Por eso existe la ciencia económica. Si los recursos fueran abundantes, infinitos, no habría necesidad, no hubiera habido necesidad que se cree, que se establezca una ciencia económica. Es porque son escasos que existe la ciencia económica para poder distribuir esos escasos recursos entre las enormes necesidades de la población. Por eso decimos que los recursos hay que manejarlos con ese criterio de escasez, pero lamentablemente en muchos de nuestros países y en Ecuador en particular hemos hecho al revés, hemos manejado estos temas con escasez de criterio y por eso es que estamos como estamos, con una situación muy complicada en el ámbito económico que requiere de gente con preparación, con conocimiento, con experiencia para poder resolver los gravísimos problemas que enfrentamos. Bien, nosotros hemos conversado con varios sectores de empresarios de aquí de la provincia, invitándoles incluso a una caravana que va a haber el día de hoy, que usted va a encabezarla conjuntamente con líderes de diferentes movimientos políticos afines
a esta campaña de retornar a la libertad y democracia que tanta falta nos hace. Y créame, doctor, que cuando hemos mencionado su nombre, muchos sienten tranquilidad de saber que hay el conocimiento, la experiencia y sobre todo esa cabeza fría para hacer un análisis de la realidad del país. Sabemos el país que vamos a heredar, ¿no? Si es que se logra el cambio, obviamente, que tanto anhelamos, y que para eso debe ser responsabilidad de todos. Yo quisiera que usted le haga un llamado a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, a la unidad, a fomentar y duplicar nuestras fuerzas, si es posible triplicarlas, ¿no? Y trabajar muy fuerte estos últimos días que nos queda. Hoy usted va a ver cómo el pueblo de Santa Elena lo va a recibir, porque realmente desde que supimos el día de ayer en la tarde de que usted venía para apoyarnos en este tema, mucha gente se ha sumado, ¿no? Y quisiéramos que nos dé sus últimas palabras, esas palabras, como siempre usted las hace con mucha serenidad, con mucha realidad y como debemos pensar todos los ecuatorianos, con los pies sobre la tierra. El Ecuador está en un estado este rato calamitoso y no es que con una varita mágica se va a cambiar el 2 de abril el país. Esto requiere de un proceso. Así que, por favor, sus palabras. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Alfonso por la invitación a participar en esta caravana que entiendo ustedes han estado preparándolo ya por algún tiempo. Me parece importante que se dé una manifestación popular en la forma como se ha planteado. Yo lo que quisiera añadir a lo que ya he manifestado, a lo que tú has manifestado, es que es una oportunidad que tiene el pueblo ecuatoriano para cambiar las cosas. No podemos nosotros tomar el camino fácil simplemente de no participar. Hay que participar. Y el llamado que hago en esta ocasión es a los ecuatorianos que participen, que manifiesten su punto de vista. Aquí todos somos ecuatorianos, aquí no hay enemigos, podemos ser adversarios en política, podemos tener diferentes criterios en materia política, pero lo que debe interesarnos fundamentalmente es cómo vamos a resolver los gravísimos problemas que enfrenta nuestro país. Millones de ecuatorianos en el desempleo, cientos de miles de estudiantes que no pueden ir a la universidad, problemas gravísimos en el orden económico que están enfrentando en la actualidad, por ejemplo, el sector agropecuario, el sector arrocero, el sector maicero, el sector del turismo. Hay tantos problemas que Ecuador está enfrentando que yo creo que este es el momento para que los ecuatorianos que nos están escuchando decidan participar y participar de manera directa, de manera activa en esta campaña. Yo creo que, como ya lo hemos dicho anteriormente, aquí de lo que se trata es que tenemos que cambiar las cosas para generar un ambiente donde a lo único que debemos tenerle miedo es al miedo, porque lamentablemente en los últimos años la gente ha andado temerosa, la gente no habla, no opina, porque de repente tal o cual cosa le puede suceder. Hay que vencer el miedo. Y yo creo que eso muchos lo hemos vencido hace tiempo. Y no es una frase nuestra, es una frase que viene desde hace mucho tiempo, del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, de Franklin Roosevelt. Después del alevoso ataque en Pearl Harbor, él dijo que lo único que debía atemorizarnos, a lo único que debíamos tenerle miedo era el miedo. Ecuatorianos, no tengamos miedo. Vamos a cambiar las cosas, vamos por la búsqueda de esa libertad, vamos por la búsqueda de la democracia, de la prosperidad y el desarrollo que todos nos merecemos. Muchas gracias, mi doctor Carlos Julio Manuel. Me honro ser su amigo porque realmente siempre sus conceptos, sus sugerencias y sobre todo su vasta experiencia nos hacen a todos los ecuatorianos poner los pies sobre la tierra.
haciendo una síntesis, ecuatorianos, es responsabilidad absolutamente de todos, de cada uno de nosotros, el cambio. Como bien lo dijo Carlos Julio Manuel, esta no es una campaña entre un candidato u otro. Esta es una campaña en la que está en juego la libertad y la democracia de nuestro pueblo. Esta es una campaña donde está en juego el presente y el futuro de la patria y sobre todo de todas esas generaciones que están atrás nuestra. Unas generaciones que tienen que cambiar, que tienen que ser positivas, que tienen que dejar de pensar en que la caridad es la vía del éxito, del desarrollo. No, señores, nosotros tenemos una vasta capacidad de talento humano que debemos de aprovecharla en nuestra juventud, en nuestra niñez, en todo. Señores, aquí el Ecuador ha demostrado a lo largo de la era republicana que es un país de guerreros, de emprendedores, que hemos sabido salir de las crisis más grandes que ha habido. Después de la dolarización, el Ecuador, miren cómo está, fortalecido, a diferencia de otros países vecinos. Nosotros tenemos, hablemos así, el beneficio de contar con una moneda dura que nos permite saber, vulgarmente como se dice, con cuántas papas se hace un caldo. No podemos dejar perder eso, esa estabilidad que lo único que ha hecho es generar progreso. Lamentablemente, en estos 10 años de la década perdida, la dolarización ha sido pésimamente mal utilizada, así como la riqueza que hemos tenido. 350.000 millones de dólares que no sabemos dónde está. Utilicemos la frase de Vladimiro Álvarez Grau que decía: ¿dónde está la plata? Nadie sabe. Entiendo que en los bolsillos de muchos funcionarios ya están saliendo a la luz los casos de corrupción por todo lado, por donde ponemos. Imagínense cómo se debe sentir una persona que su hermano, que su primo y su mejor amigo le digan que lamentablemente ha destrozado el país. Un abrazo para todos y el 2 de abril tenemos una responsabilidad con la patria. Muchas gracias nuevamente, Carlos Julio. Buenas tardes.